Listen, buenas noches. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. Sí, para dar inicio con la presente clase, quiero por favor comenzar con un pequeño video motivacional para un poquito irnos quizás soltando, desestresando de las clases anteriores. Y vamos a ver por favor el siguiente video y vamos a proceder con las clases posteriormente. Vamos a tomar atención por favor, chicos. ¿Qué haces cuando la montaña parece demasiado grande? Cuando el peso del mundo se viene encima. Cuando la carga es demasiado grande. Cuando la montaña parece imposible de escalar. ¿Qué haces cuando todo parece imposible? Es posible que estés pasando por algo en este momento. Puede ser frustrante. Puedes estar trabajando duro para cambiar y no ver ningún resultado. Es posible que hayas probado casi todo y nada ha funcionado. Puedes sentirte frustrado, pero no puedes renunciar, porque rendirte es la única manera de garantizar el fracaso. Rendirte es la única manera de garantizar el sufrimiento de no haberlo logrado. No importa cómo te sientas, sigue adelante. Cuando parece poco probable, cuando parece imposible, cuando parece que no hay salida, tienes que decirte esto. Día a día, un día a la vez, estaré más cerca. Paso a paso, un paso a la vez, estaré más cerca. Elección por elección, una elección a la vez, seré mejor. Si miro las grandes montañas que tengo por delante, es posible que nunca dé ese primer paso, pero si doy el primer paso y mi atención está siempre en el siguiente, y sigo dando esos pasos fuertes hacia adelante, pronto habré ganado tanta fuerza y tanto progreso, que no me quedará más remedio que continuar y terminar mi viaje. Si enfrento mis desafíos día a día, y mi enfoque está en mejorar cada día, no conquistando todo inmediatamente, solo mejorando cada día, mejoraré cada día. Con el progreso llegará el impulso, y los dos juntos con consistencia hacen grandes cambios. Si mi meta es estar más cerca de mi destino todos los días, ser más fuerte cada día, no pasará mucho tiempo para ver progreso. Y ese progreso creará confianza y fuerza para avanzar una vez más. Seré más fuerte cada día. Estaré más cerca cada día. No te rindas. Regálate un día de compromiso, un día de intención, un día de enfoque. Un día donde te amas lo suficiente para tomar opciones poderosas que beneficiarán tu vida. Un día donde te importa lo suficiente tu vida para defender lo que realmente te importa. Un día donde tú eres lo suficientemente fuerte para decir no a todo lo que te hace sentir menos que la fuerza poderosa que eres. Un día, solo un día. Conquista un día. Date el regalo de un día. Día a día, un día a la vez, estaré más cerca, paso a paso, un paso a la vez, estaré más cerca, elección por elección, una elección a la vez, seré mejor. No renunciaré, sé que será difícil y sé que valdrá la pena, sé que lo merezco y soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. No importa lo deprimido que te sientas, puedes superar esto. Hazlo paso a paso, un día a la vez. Bien, entonces, de acuerdo al video que nosotros hemos podido observar antes de dar inicio con nuestra clase, es importante el alentarnos a seguir adelante, el no desmayar,
el no dejar de lado nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, la situación principal por la que hemos decidido empezar a estudiar, no olvidarnos el enfoque que tenemos, el centro que prácticamente a nosotros nos encamina a seguir día con día. En muchas de las ocasiones yo sé que para la mayoría de ustedes hay días en los que es sumamente complicado el seguir estudiando, sumamente difícil, cansado. A veces ya las fuerzas nos faltan para poder seguir, pero nunca, nunca nos olvidemos el por qué iniciamos este estudio, ¿sí? El por qué decidimos tomar esta decisión y sobre todo pensar que ya nos falta poco, ¿sí? Ya no nos queda mucho camino que recorrer, falta poco para llegar al tan anhelado título. Entonces, chicos, siempre incitándoles a que no desmayen, no se desanimen, continúen, esfuércense cada vez más, que el camino está cerca, ¿sí? El gran objetivo por el cual ustedes han decidido iniciar esta caminata, este gran tránsito dentro del estudio está cerca, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, con este breve preámbulo, vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. Nosotros en las clases pasadas habíamos venido estudiando lo que son estos movimientos o este tipo de influencias, formas de pensamiento que se desarrollaron durante el siglo XV, durante el siglo XVI, XVII. Generalmente, ¿qué empezamos estudiando? Lo que era el humanismo, lo que era el Renacimiento, que prácticamente también estudiamos la clase pasada lo que era la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que entendíamos de estos movimientos? Que de una u otra manera se caracterizan por ser formas estructurales, por ser formas en la que la sociedad toma como referente, en la que la sociedad toma como identificación para poder evolucionar, para poder avanzar. Sí, recordemos que el humanismo parte con la ideología de cambiar el pensamiento de que solamente la religión era la única que mandaba dentro de la sociedad, sí, que la religión era la única forma de estructura, que la religión era la única forma en la cual el ser humano podía desenvolverse y las características de la religión era el único estilo de vida y normas que se debía cumplir. El humanismo parte para decir, no, el ser humano tiene su propia independencia, el ser humano tiene su propia capacidad de aprender, su propia capacidad de desarrollar su pensamiento, su propia capacidad de ser un ser individual, ¿sí? De ser un ser colectivo, de ser un ser dueño de sus decisiones. Entonces, directamente el referente como tal que nosotros tenemos de lo que es el humanismo es que le da una pauta al ser humano para que tenga cierto tipo de libertad. Asimismo, viene con ello el Renacimiento, que ya es una expresión artística en la que nuevamente se siguen proponiendo estos ideales, una forma de arte, una expresión artística que promueve que de una o de otra manera el sistema en su conjunto, la sociedad en su conjunto, tenga sus propias capacidades, ¿sí? Que ya no solamente se enfoquen en formas de pensamiento, sino que ahora también estas formas de pensamiento puedan irse reproduciendo en el transcurso, en el trayecto de la vida, de otras formas, y puedan llegar a las personas de otras maneras. En este caso, ¿cómo llegan? Pues mediante el arte, mediante la expresión literaria. Es así que entonces, algo que nosotros veíamos que sucedía dentro de lo que conocemos como la Revolución Francesa es que se caracterizó por ser un movimiento social. ¿Qué buscaba este movimiento social? Pues buscaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero principalmente su movimiento era liderado por la libertad, por un ideal de libertad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sociedades. Estamos hablando de civilizaciones, de grupos humanos que constantemente estaban siendo oprimidos, que constantemente estaban siendo esclavizados. Entonces llega un punto en el que ya la sociedad se cansa, la civilización se cansa y quiere levantar la voz. Es así que dentro de esta clase ahora nosotros vamos a estudiar lo que fue el movimiento obrero, ¿sí? Tal y cual su palabra lo dice, el movimiento obrero se caracterizó por ser una lucha de los trabajadores, ¿sí? Por ser, por ser un constante manejo de ideales, pero de personas que estaban siendo explotadas dentro del ámbito laboral.
tal y cual su frase lo dice. Principalmente lo que vamos a hacer es identificar y comprender el origen del movimiento obrero a partir de las revoluciones industriales y el surgimiento del pensamiento socialista. Revoluciones industriales. La revolución industrial marca un parteaguas totalmente grande a lo que nosotros conocemos como las luchas sociales, como los movimientos obreros, como el tal movimiento obrero. ¿Por qué? Porque es así que nosotros incluso vemos esta etapa importante de la historia, que incluso lo conmemoramos hoy en día cada 1 de mayo, que se celebra, más allá de celebrarse, a veces el término está mal utilizado, no se celebra nada, se conmemora. Nosotros conmemoramos la lucha de personas que anteriormente hicieron algo positivo por nuestra sociedad. Entonces, lógicamente, con la revolución industrial, la llegada de estas grandes maquinarias, la llegada de estas grandes industrias al contexto social, a la realidad tal y cual la conocemos, cambia la perspectiva principal que tenían las civilizaciones, cambia la perspectiva que tenían todas y cada una de las sociedades, ¿sí? De igual manera nos dice que explica el valor, que explica y valora el origen, desarrollo, propuestas y desafíos de los movimientos sociales, sus formas de lucha y respuestas a las relaciones de poder y medios de comunicación. Lógicamente, una lucha social siempre va a ser en contra del poder, siempre va a ser en contra de las personas que están, de cierta manera, vulnerando el bienestar de otro grupo humano, ¿sí? De ciertas personas que están vulnerando como tal el referente de una concepción, ¿sí? El referente de un bienestar tal y cual nosotros podemos conocerlo, ¿sí? Es así entonces que nosotros vamos a ir desarrollando estas características, pero nuevamente para ello vamos a crear un breve preámbulo sobre lo que fue y qué buscaba como tal el movimiento obrero. ¿Sí? ¿Cuál era la lucha principal que tenía el movimiento obrero? Vamos a tomar atención, por favor, chicos. Particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia, pero antes de esto, suscríbete al canal. El tema de hoy lo vamos a llamar el nacimiento del movimiento obrero. Poned atención que empezamos con el primer apartado llamado Los primeros pasos, ludismo y sindicatos. La concentración de obreros en las fábricas les hizo tomar conciencia de su dura situación laboral e intentaron mejorarla. Se conoce como movimiento obrero al conjunto de iniciativas colectivas llevadas a cabo por los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones. Las primeras reacciones contra las malas condiciones laborales fueron espontáneas y muchos obreros destruyeron las máquinas a las que culpaban de su situación. A este movimiento se le conoce como ludismo, porque los obreros actuaban en nombre de un personaje ficticio, llamado Ned Lud. El primer movimiento organizado con fines laborales y políticos fue el cartismo. Entre los años 1838 y 1848 logró una gran movilización en Gran Bretaña, al presentar al Parlamento la Carta del Pueblo, un documento en el que se reclamaban derechos laborales y el sufragio universal, pues en este momento los obreros no tenían derecho al voto. En ese tiempo, los obreros solo podían participar en sociedades de socorro mutuo, es decir, asociaciones de apoyo a los trabajadores que enfermaban o se quedaban en paro. El derecho de asociación se reconoció por primera vez en Gran Bretaña en 1824. A partir de ese momento nacieron los primeros sindicatos, trade unions, que reclamaban mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, supresión del trabajo infantil, etc. Su principal instrumento de presión era la huelga. Unos años más tarde, hacia 1833, se produjo la Unión Nacional de todos los trade unions. Pasemos ahora a la ideología obrera, marxismo y anarquismo. El marxismo, o socialismo científico, recibe su nombre a uno de sus principales teóricos, Karl Marx. Junto con Friedrich Engels, publicó en 1848 el Manifiesto Comunista, donde formularon sus teorías. Afirmaban que en las sociedades industriales existe una lucha de clases, entre opresores y oprimidos. Identificaban a los opresores con la burguesía, propietaria de los medios de producción que explotaban a los obreros para lograr mayores beneficios.
y a los oprimidos con los obreros que vendían a los primeros su fuerza de trabajo. Marx proponía emprender una revolución para destruir el capitalismo y dar el poder a los trabajadores. Tras una fase de dictadura del proletariado, en la que el Estado regularía la sociedad, se establecería una sociedad comunista, sin clases sociales ni propiedad privada. El Estado entonces desaparecería. También defendía la intervención de los partidos y organizaciones obreras en la política. Esto dio origen a los partidos socialistas, que se desarrollaron sobre todo a partir de 1875. Pasemos ahora al anarquismo. El anarquismo tuvo como ideólogos a Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. Los anarquistas se oponían a cualquier forma de Estado y aspiraban a sustituirlo por asociaciones voluntarias entre las personas. Defendían la colectivización de la propiedad y rechazaban los partidos políticos y la participación en las elecciones. Pensaban que la acción sindical y la huelga debían ser los métodos de actuación revolucionaria. Pasemos al último punto del tema, las internacionales obreras. En 1864, las organizaciones obreras crearon la primera Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, que desapareció poco después por los desacuerdos entre socialistas y anarquistas. Algunos dirigentes socialistas fundaron en 1889 la Internacional Socialista, o Segunda Internacional, para coordinar las organizaciones obreras marxistas. Esta organización creó algunos símbolos del movimiento obrero, como la fiesta del 1 de mayo. Poco a poco, el movimiento obrero fue consiguiendo logros: reducción de la jornada laboral, limitación del trabajo infantil, etc. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya gustado. Por aquí os dejo una lista de reproducción que os puede interesar y suscríbete. Bien, entonces, el video como tal nos ha dado un preámbulo de todo lo que sucedió, ¿sí? Todo lo que conlleva el movimiento obrero, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus principales ideales? Aquí tenemos dos aspectos importantes a tomar en cuenta, ¿sí? Uno de ellos es el sistema económico que se manejaba en la época. Estamos hablando de socialistas y capitalistas. Lógicamente, nosotros dentro de la historia siempre hablamos de cuatro sistemas económicos: capitalismo, socialismo, mercantilismo y liberalismo. El liberalismo y el mercantilismo pierden importancia conforme va desarrollándose la sociedad, porque lógicamente no hablan como tal de un manejo del dinero, sino que el mercantilismo habla de la acumulación de riquezas, de eso depende la riqueza de un país, y el liberalismo netamente habla solo de ideales de libertad para las personas, y como tal no habla de dinero, como lo hace el capitalismo y como lo hace el socialismo. ¿Cuál es la característica del capitalismo? Pues la propiedad privada. Las personas que tienen algún poder adquisitivo son las más poderosas. Mientras más dinero tengo, más poderoso soy. Y el socialismo lo que busca es que no exista división social, que no existan más ni menos dentro de la sociedad, que no existan más poderosos ni menos poderosos, sino que todas las personas tengan el mismo acceso, que todo el dinero que se maneje dentro de la sociedad, dentro del espacio geográfico, sea repartido de forma igualitaria para el resto de sociedades, que era lo que manejaba el ideal Marx, ¿ya? En este caso nos dice que desde el mismo siglo XIX, el capitalismo propiedad privada y mucho más industrial, estamos hablando ya de la época de estas grandes maquinarias. Lógicamente, estas grandes maquinarias hablaban de la producción en masa. Nos dice que buscaba reducir cada vez más los costos y aumentar la producción. Podemos entender de cierta manera que lógicamente en esta época no existía una ley, no existían reglas, no existían normas. La gente hacía y deshacía a su antojo, la gente poderosa, lógicamente. La gente que llegaba a tener algún grado de beneficio dentro, algún grado de privilegio dentro de la realidad, hacía y deshacía a su antojo. ¿Qué sucedía? Estas personas, lógicamente, utilizaban lo que tenían como poder para beneficiarse aún más, ¿sí? Si a ellos les convenía producir, no sé, en grandes maquinarias, un ejemplo, 100 pantalones, en, invirtiendo $100, pues ellos buscaban la forma, la manera, a vir y por haber, de que puedan producir esos mismos 100 pantalones, pero con una inversión de $50. Eso era lo que se buscaba. En esta época no hablamos ni siquiera de un poco de empatía,
ni con los trabajadores, mucho menos con la calidad del producto, nada. Lo único que importaba era ser más ricos, ser más poderosos. Por eso nos dice que el capitalismo industrial lo que buscaba era reducir cada vez más los costos, pero aumentar la producción. Es así que empiezan a implementar la producción en masa. Es decir, no les importaba tiempo, no les importaba hora, no les importaba absolutamente nada. Lo único que interesaba en esta época era producir y producir y producir y producir, la producción en masa, dejando de lado lo que interesaba, que eran los errores que empezaron a cometer, que eran comunes las jornadas laborales muy largas y monótonas, rodeadas de humo de las grandes maquinarias. ¿Qué quiere decir? Lógicamente largas y monótonas. Una persona pasaba horas y horas en la misma actividad, en la misma posición, cumpliendo un mismo rol. ¿Por qué? Porque lógicamente la gente, a estos grandes dueños de estas empresas, lo que les interesaba era producir más. Mientras más producían, pues mucho más benefactorio para ellos. Mientras más producían, más ingreso económico para ellos. Era lo único que interesaba en este espacio, lo único que les interesaba dentro de la época. Entonces, de igual manera, se dejaba de lado el bienestar de la salud, ¿sí? El bienestar de la salud de los trabajadores. No tenían ningún tipo de protección. Nosotros, por ejemplo, en emprendimiento, estudiamos cuáles son las leyes y los deberes que debe cumplir un empleador con sus empleados. ¿Cuáles son estos deberes principalmente? El que el espacio en el que el trabajador esté desarrollando sus actividades esté apto para el trabajo, que no se vea inmiscuido en ningún tipo de riesgo para la salud, que tengan todos los implementos de seguridad. Pero esto, ¿por qué se toma en cuenta hoy en día? Porque lógicamente hubo un tiempo en el que alguien no lo hizo, en el que alguien tuvo que pasar algo malo y lógicamente ahí sí se empezó a tomar en cuenta, ahí sí se empezó a desarrollar esta ideología. En este caso, lógicamente, muchos trabajadores murieron, muchos otros terminaron con enfermedades graves y severas. ¿Por qué? Porque el lugar en el que trabajaban, el lugar en el que cumplían sus actividades cotidianas, no era el más adaptado y el más apto para poder cumplir un horario de trabajo incluso tan largo. ¿Sí? Por otro lado, también existió aquí una gran división porque existieron los hacinamientos poblacionales en suburbios obreros. ¿Qué quiere decir esto? Es como que nosotros hablamos de todo el espacio geográfico de un territorio. En el centro y norte, vivían las personas con algún grado de privilegio, ¿sí? Las personas poderosas, las personas con un poder adquisitivo, ellos vivían ahí, en grandes casas, con grandes accesos a todas las necesidades, a todo. Pero en una parte del sur, en una parte del suburbio, ahí por lo contrario, habitaban lo que son ahí habitaban, por otro lado, los que son, por ejemplo, los trabajadores. Sí, se les designaba un espacio territorial en específico en el que solo podían ahí vivir los trabajadores. No podían vivir en un mismo espacio geográfico que las personas poderosas. Y directamente las casas en las que se les permitía vivir eran precarias, no tenían un buen estilo de vida. Prácticamente se puede decir que estas personas ni siquiera vivían, lo único que hacían era sobrevivir, trabajaban para obtener una mínima cantidad. ¿Por qué? Porque nosotros aquí nos explica también, tenían bajos salarios y excesivas horas de trabajo. Con esta mínima cantidad de dinero que ellos obtenían, tenían que pagar impuestos, tenían que pagar los servicios básicos para cumplir con sus necesidades y que esos más eran carísimos. ¿Por qué? Porque a los poderosos, como les digo, no les interesaba nada más que ser poderosos y obtener más réditos económicos. Se les pagaba poco y esto poco que ganaban no les avanzaba para absolutamente nada. Y mucho más de ello, a veces tenían que doblar horas de trabajo para poder obtener más dinero, pero significaba mucho más esfuerzo físico. De igual manera, existió lo que es la contratación de niños y mujeres en trabajos sumamente forzosos. En la actualidad, nosotros ya sabemos y entendemos que se está buscando una igualdad de género, ¿sí? En el cual hablamos que tanto hombres como mujeres pueden desempeñar las mismas actividades, ¿sí? Los labores, las profesiones, los trabajos no tienen un género. Todas las personas, tanto hombres como mujeres, tienen la misma capacidad, tienen la misma posibilidad de poder acceder a cualquier trabajo. Pero en este caso, lógicamente, estamos hablando de una época en la cual la mujer no tenía grado de importancia. Entonces, como menos interesaba a la mujer, como no tenía quien le cuide, quien le proteja, pues
le convenía a los trabajadores de las empresas tener trabajando, y mucho más a niños. Aquí sí estamos hablando de irrumpir en un delito sumamente grave al contratar niños para trabajos forzosos. De igual manera, se hablaba de una carencia de legislación que regule los derechos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Netamente no existía una ley, no existían normas que regulen, que precautelen el bienestar de los trabajadores. Las leyes estaban creadas netamente para beneficiar a los más poderosos. Es así que entonces, la suma de todas estas condiciones provoca la indignación y la rebelión de varios sectores sociales a partir del siglo XIX, especialmente el de las mujeres, ¿sí? Porque lógicamente ya, pese a esta explotación laboral, las mujeres ya venían con un antecedente fuerte de exclusión, discriminación, falta de acceso a muchas cosas de la civilización, a muchas cosas de la sociedad cotidiana. Netamente se le designaban roles que no tenían absolutamente ningún grado de importancia. Entonces las mujeres también estaban cansadas. Las mujeres también estaban hartas de ser discriminadas ante la sociedad, entonces quisieron levantar la ley. ¿Qué sucede aquí con las primeras manifestaciones obreras que se originan en Inglaterra, la cuna de la revolución industrial? ¿Sí? ¿Por qué se originan en Inglaterra? Porque lógicamente en Inglaterra es donde parte todo este famoso boom de la revolución industrial. Sí, en el cual empiezan las grandes maquinarias a producir en masa, a explotar trabajadores. Esta gran revolución que lógicamente encaminó un malestar para los trabajadores. Entonces es lógicamente en Inglaterra en donde la gente se cansa, la gente ya está harta, mucho más incluso encaminada por estos ideales ya de libertad que venían siendo parte de la realidad, que venían siendo parte del contexto ya en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, deciden levantar la voz y empiezan lo que conocemos actualmente como las famosas huelgas. Mientras reclamaban por las condiciones de las fábricas y sometidos a la constante presión de producir más a menor costo, la clase social obrera se dio cuenta del potencial de presión política que tenía su capacidad de convocatoria. Lógicamente, porque si nosotros hablamos del 100% de la población, un 70% era clase obrera, era clase trabajadora. Y el 30% eran personas poderosas, porque mientras menos personas poderosas, pues mucho más dinero para ellas. Entonces se dieron cuenta los trabajadores de que sí, se ponían de parte de que si ellos tenían la predisposición de convocar a personas, tenían la predisposición de llamar a que levanten la voz, varias personas iban a tener una gran aceptación dentro del contexto, ¿sí? Iban a tener una gran aceptación dentro de su espacio geográfico y se dieron cuenta. Es por ello que organizaron y formaron asociaciones, como nos explicaba el video, solidarios y de reivindicación. ¿Cuáles fueron los objetivos que ellos quisieron principalmente conseguir? Lograr mejoras en las condiciones laborales, salarios y horarios. Eso fue lo primordial, ¿sí? E incluso más allá a veces de los salarios, lo que principalmente quisieron buscar eran los horarios de trabajo un poco más tranquilos. Tampoco al 100%, porque de la noche a la mañana no es que se consiguió algo, no es que se consiguió todo, perdón, pero por lo menos poco a poco querían ir obteniendo beneficios, querían ir obteniendo resultados. De igual manera, querían influir en el gobierno para que establezca una ley laboral que garantice los derechos de asociación y de huelga. ¿Qué quiere decir? Que garantice los derechos de que una persona tenga total libertad de alzar la voz en caso de que se esté irrumpiendo en el bienestar de la persona. Es ahí donde prácticamente les permiten que las asociaciones se creen y por otro lado que si están en algún desacuerdo con el sistema político, con el sistema cotidiano, pues tengan la capacidad y la total libertad de poder armar una huelga. ¿Sí? Es así que como nos dice el video, se crea la primera internacional. En el contexto de la depuración de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, en el año de 1864 se constituyó lo que es la primera Asociación Internacional de Trabajadores, conocido como la famosa AIT, o a su vez Primera Internacional. Esta estuvo conformada por obreros de Francia e Inglaterra, inspirados en los ideales socialistas, es decir, en los ideales de buscar la igualdad, el acceso equilibrado a todos los poderes del Estado, a todas las riquezas del Estado. Entonces, el primer movimiento, la primera forma de pensamiento que decidieron desarrollar la AIT fue mediante un enfoque socialista.
El objetivo principal de la AIT era fomentar la solidaridad entre los obreros de todas las naciones, con el firme propósito de conseguir la emancipación social y del poder político. Emancipación social, que la sociedad sea libre, que la sociedad tenga autonomía, que la sociedad tenga la capacidad de poder tomar sus propias decisiones, de poder levantar la voz en caso de que no le parezca algo de lo que está sucediendo en su entorno. Pero no fue fácil la creación de la AIT, puesto que estuvo sometida a una fuerte represión por parte de las naciones europeas. Y más aún, las diferencias ideológicas que dividieron a la asociación entre los partidos de Karl Marx, que eran los comunistas, y los de Mikhail Bukhanin, que fueron anarquistas, colaboradores de la AIT. Esta gran división de estos movimientos provoca la disolución de lo que conocemos como la Primera Internacional. ¿Por qué? Porque los socialistas querían buscar igualdad, la eliminación del Estado, querían, lógicamente, que no existan clases sociales, pero por otro lado, los movimientos anarquistas lo que buscaban netamente era luchar, alzar la voz, huelgas, que sean escuchados, que el gobierno cambie. No querían interceder tanto en el gobierno, sino más por otro lado, lo que querían era ser escuchados. Es así que ya nosotros entramos cuando se disuelve totalmente lo que es la Primera Internacional, se crea la Segunda Internacional, pero aquí existe un tramo de la Segunda a la Cuarta Internacional. En el año de 1889 se estableció la Segunda Internacional, en cuyo seno se produjo la mayor división del movimiento obrero entre marxistas y anarquistas. En sus inicios el movimiento obrero quiso ser compacto, quiso ser uno solo, quiso buscar los mismos ideales, quiso conseguir las mismas, tenían un mismo enfoque, pero lógicamente como en todo lo que sucede en la sociedad, en todo lo que sucede en la vida cotidiana, siempre existen diferencias de pensamiento. Siempre existen personas que apoyan y otras personas que no apoyan. Y las personas que no apoyan, pues empiezan a crear sus propios movimientos. Y aquí es donde se da este gran enfrentamiento entre lo que fueron marxistas y anarquistas, siendo estos últimos expulsados totalmente, es decir, los anarquistas. Con el ascenso del comunismo en Rusia, en el año de 1918 se funda la Tercera Internacional. Esta fue dirigida por Lenin, pero nuevamente la burocratización del Estado obrero y la llegada de Stalin al poder hicieron cada vez más necesaria la fundación de una internacional que ya representase los intereses de los trabajadores de todo el mundo, ya no solamente de Francia, ya no solamente de Inglaterra, sino netamente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque se estaba viendo que esta explotación era parte de la realidad de la sociedad entera, era parte del contexto social, mundial. La explotación no estaba solo sucediendo en Inglaterra, donde nace la revolución industrial, solo en Francia. No, netamente esto estaba siendo visto en todo el mundo. Entonces, lógicamente, se requiere que de alguna forma alguien parta con la idea, que de alguna forma alguien tome la iniciativa de crear un movimiento, de crear una asociación que vele por el bienestar de los trabajadores. Nace así en el año de 1938 la Cuarta Internacional dirigida por León Trotsky, ¿sí? Que esta Cuarta Internacional lo que netamente buscaba de una o de otra manera ya era velar por el bienestar de los trabajadores en el mundo entero, que existan leyes, que existan normas, como les digo. Constantemente este fue un trabajo arduo, este fue un trabajo largo, no fue de la noche a la mañana. Fueron obteniendo, lógicamente, beneficios poco a poco, ¿sí? En sus inicios primero lograron menorar las horas de trabajo, después nuevamente perdían cierto tipo de avances que habían tenido, pero los trabajadores, algo característico de esta época es que nunca se dieron por vencidos hasta lograr su cometido, que era que existe una ley, que exista alguien que los defienda. Eso es lo que buscaban, que prácticamente las personas dueñas de estas grandes empresas sientan algún tipo de temor al momento de querer intervenir o al momento de querer irrumpir en la vulneración de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Es por ello que el Día Internacional de los Trabajadores se conmemora cada 1 de mayo en todo el mundo, en conmemoración del asesinato de los trabajadores anarquistas que protestaban en Chicago, Estados Unidos, durante el año de 1886. Esto lo hacían por la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas diarias. Este año la huelga general por esa reivindicación comenzó el 1 de mayo. Y es por eso que incluso ahora
Ustedes saben que el 1 de mayo es considerado un feriado nacional y también mundial. ¿Por qué? Porque se conmemora esta lucha, se conmemora todo lo que estos trabajadores, miles de trabajadores, tuvieron que perder la vida, otros tantos tuvieron que enfrentarse al poder político, otros tantos tuvieron que levantar la voz constantemente con la única finalidad de que de poder encontrar un equilibrio, de poder esperar en lo más mínimo que sus derechos no se vean vulnerados, de poder vivir. ¿Por qué? Porque es como que a ustedes todos los días alguien les lleve y en ocasiones todavía sigue existiendo. Todavía nosotros actualmente hablamos de explotación, hablamos de falta de empatía dentro de los derechos laborales, pero la necesidad a veces obliga. Sí, la necesidad por el dinero, la necesidad por tener que salir adelante, la necesidad por pagar cierto tipo de deudas a veces que tenemos que nos hace, tener que aceptar a veces explotaciones, tener que a veces aceptar corrupciones, tener que aceptar a veces horarios laborales que incluso no cumplen con los contratos, pero por ello es que poco a poco se van estructurando. Si bien es cierto, ya la explotación o el tipo de enfoque negativo ya no es en su totalidad, ya no es al 100% como lo era en este siglo, pero sí todavía sigue siendo parte. Que seguirán habiendo luchas, claro, seguirán existiendo huelgas, claro que seguirán existiendo, porque es parte de la sociedad. Es parte del desarrollo del ser humano, es parte de lo que el hombre busca hacer para ser escuchado, para que su vida mejore, para que su forma de pensamiento mejore, para que la estructura con la que éste se maneja tenga también otra perspectiva y ya no se vulneren sus derechos, ¿sí? Que sus formas de pensamiento sean escuchadas. Lógicamente que hay que buscar un equilibrio, tampoco puedo exigir más allá, no puedo exigir trabajar 2 horas al día y tener un sueldazo, no, pero sí debe existir un equilibrio también, de acuerdo al tipo de trabajo, el tipo de paga que se tiene que realizar. ¿Sí? Que no exista como tal esta explotación, pese a que existen normas, como les digo, pese a que existen leyes, todavía la explotación laboral sigue siendo parte de nuestra realidad, la explotación laboral sigue siendo parte de nuestro contexto y de una o de otra manera nosotros todavía tenemos un acercamiento con el tipo de referente negativo de la sociedad. Pero asimismo, nosotros iremos viendo cómo la sociedad avanza, cómo la sociedad se desarrolla y cómo la sociedad conforme va pasando los años, conforme va pasando el tiempo, puede ir mejorando. Es por ello que nosotros estudiamos, es por ello que nosotros analizamos estos hechos y estos sucesos negativos de cierta manera dentro de la historia. ¿Para qué? Para poder mejorar, para poder proponer cambios y para poder entender que lógicamente somos entes de cambio, somos entes que están incentivados al mejoramiento de la realidad y al mejoramiento de nuestra sociedad. ¿Sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado el día de hoy. Sí, que tengan una excelente noche. Su tarea y su clase ya estarán subidas en unos minutos en su plataforma. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.